Bueno, vamos a ir comenzando, así no se nos hace tan largo, ya se nos hizo largo en realidad porque ya es tarde, pero bueno, vamos a empezar así, conversamos un ratito. No sé si han podido leer un poco los textos que pasamos de John Paul, de Juan Pablo. Eh, Elegimos pasar un par de textos que fueron el existencialismo y un humanismo, que es una conferencia que da Sartre en 1946 luego de que publicar El Ser y la Nada en 1943, porque El Ser y la Nada se había entendido muy poco, ¿no? No lo habían entendido prácticamente nadie y lo que se había entendido se había bastante malinterpretado. Ese fue un texto y el otro texto que elegimos pasar es un texto que es bastante polémico de Sartre, que es en realidad un texto muy corto, es un prólogo que le hace un libro de Frank Fanon, en donde Sartre hace una defensa muy particular y hace una posición ideológica muy particular sobre el uso de la violencia. Me parecían dos textos interesantes porque El Ser y la Nada es un texto bastante complejo, así como Ser y Tiempo. Es un texto como muy, muy arduo de ingresar. De todas formas, vamos a ver si leemos algo también ahora un poquito de eso. De nuevo, las dos primeras aclaraciones de siempre. Bueno, igual ya estuvimos charlando sobre lo de la Fundación Moraleja para, en el caso de los que quieran y puedan, dar una mano con el sistema de becas. Y segundo, aprovechemos que somos pocos y abran el micrófono cuando quieran y opinen, comenten, acoten, corrijan, como les parezca. Dicho esto, bueno, ¿por qué Sartre? ¿Por qué elegimos nosotros Sartre? Esta va a ser nuestra explicación de por qué vamos a hablar de ese pensador. Sartre es un pensador que entiendo yo en la línea de lo que llamamos la línea de la sospecha, digamos, esa línea que se inicia con Schopenhauer y que le da pie a Nietzsche, le da pie a Heidegger. Sartre es prácticamente el continuador natural, si se quiere, del pensamiento de Heidegger, del que estuvimos hablando en el encuentro pasado. Que nos quedamos cortos, porque a mí me hubiera gustado mucho terminar aquella parte con, con la discusión que tiene Heidegger, que es la discusión del último Heidegger sobre la esencia de la técnica, eh, que a lo mejor la podemos retomar ahora también un poquito, ¿no? Y Sartre de alguna forma es Feynman, para los que no son argentinos le cuento, Feynman es un filósofo, era un filósofo argentino que murió. Para Feynman, Sartre es el continuador, el latinizador, si se quiere, o el occidentalizador, en esto de volver occidental su pensamiento, el pensamiento de Heidegger, ¿no? Así como Feynman en algún momento dijo, y muchos consideran correcto, que todo Marx ya está contenido en Hegel, pero dado vuelta, cuando charlemos a Marx se va a entender mejor, se puede considerar quizás que todo Heidegger, que gran parte del pensamiento heideggeriano está contenido en el pensamiento del francés, de Sartre, pero visto desde una perspectiva francesa, ¿no? Los franceses tienen una forma muy particular, así como los alemanes tienen una forma muy particular. Eh, sí, Faber, el del programa de Filosofía aquí y ahora. Faber ahí pregunta si Feynman es el del programa de Filosofía aquí y ahora. Sí, sí, es ese pensador. Feynman es un pensador que se ha dedicado, con un paréntesis, ¿no? Se ha dedicado durante mucho tiempo a la divulgación de la filosofía y como toda divulgación de una disciplina que tiene un lenguaje muy particular, que tiene una forma de acceso muy particular, que tiene una disposición muy particular, cuando uno trata de hacer, esta es mi interpretación, ¿no? Por de última Gabriel y Valentina, que también son profes de filosofía, pueden dar la suya, cuando uno trata de hacer divulgación de ciertas discusiones y darlas en tan poco tiempo, de hecho lo que estamos haciendo acá es eso, ni más ni menos, uno pierde profundidad, ¿no? Entonces Feynman a lo mejor presentaba ciertas discusiones con algunas tonalidades, con algunas profundidades muy poco hondas, y quizás eso también se le critica, ¿no? Porque se pierde especificidad cuando uno trata de traducir el lenguaje de la filosofía hacia personas que no están acostumbradas al lenguaje de la filosofía. Que por otra parte, el lenguaje de la filosofía, a mi entender, busca cierta oscuridad, no diré intencionalmente, pero de alguna forma pretende en esa oscuridad un conocimiento que no es accesible para la mayoría de las personas y no debería ser de esa forma, ¿no? Jaureche alguna vez, Jaureche es un pensador argentino también, muerto ya hace mucho tiempo, dijo,
cuando alguien te habla de economía y lo que te dice no lo estás entendiendo es porque en realidad está usando palabras para que no lo entiendas. La filosofía debería ser entendida por todos. Pero bueno, Feynman tiene esa particularidad yendo a lo que decía Faber, ¿no? Esto de que a lo mejor en tratar de ampliar el horizonte del público se perdía profundidad en el concepto de lo que pensaban, ¿no? Nosotros por eso también, cuando iniciamos con estos ciclos, que Faber también estaba con nosotros, hicimos un ciclo de 11 charlas sobre Nietzsche, ¿no? Le dimos 11 encuentros a un solo pensador y sí tratamos de ir un poco más a lo profundo del pensamiento, donde se vuelve más rico también, ¿no? Porque cuando uno lo ve por arriba ciertos tópicos, se pierde mucho de lo que realmente esos pensadores quisieron decir. Pero bueno, ¿por qué Sartre? Sartre es un pensador que es muy conocido en términos internacionales, pero al mismo tiempo me da la impresión a mí que es muy poco estudiado. Por lo menos en Argentina es un pensador que es muy poco tomado en cuenta. Nosotros estamos en una universidad, por lo menos en Córdoba, en Buenos Aires entiendo que también. En Salta, no sé, Gabriel nos dirá. Tenemos unas academias muy neocantianas, ¿no? Parten de la monstruosidad que hizo Kant en la edificación del pensamiento, y a partir de ahí todo el neocantismo se va viendo mucho. Y aprovecho en todo caso, Gabriel y Valentina, para preguntarles a ustedes de dónde son. ¿Es todo también bastante neocantiano o tienen una apertura hacia la fenomenología, hacia el existencialismo un poco más profunda que la de Córdoba, por lo menos? Diego, particularmente yo la verdad que me formé en un profesorado, en un instituto, me debo siempre la licenciatura. Estudié esto grande porque antes estudié sobre cuestiones ambientales que retomo ahora también encima, así que me falta muchísimo para leer y considero que ese instituto tenía unas cuantas falencias, que la verdad que tuve que leer mucho por mi cuenta, no había como una línea ahí muy definida, así que creo que bueno, que me debo mucha formación todavía, por eso me interesa este tipo de encuentros, ¿no? Pero sí vemos más. La verdad que no había una línea así definida, no podría decirlo. Y en universidad, filosofía no. Yo estudié en Universidad Medio Ambiente. Mira, qué Así que interesante. bueno, estoy tratando me sigo formando. Mira. Bueno, acá te cuento y les cuento que en realidad la línea filosófica en nuestra universidad, por lo menos, que es una universidad muy importante en Latinoamérica, la UNC, le da deposita mucho su mirada sobre el pensamiento antiguo, un poco su mirada sobre el pensamiento medieval, algo de su mirada sobre el pensamiento moderno, pero muchos pensadores quedan como en el limbo, ¿no? Bueno, Sartre es uno de esos pensadores. Y Sartre es un pensador, a mi entender, es fundamental porque es el pensador que es el primer pensador y hasta donde yo conozco el único de los pensadores que hace un eje fundamental en el concepto de libertad. No sería equivocado, aunque sí seguramente no del todo correcto, de decir que Sartre es el pensador de la libertad, ¿no? Sartre nos devuelve a nosotros, los seres humanos, la absoluta disposición y la absoluta responsabilidad de todos, de todas y cada una de nuestras acciones y de todas sus consecuencias, además, ¿no? Ahí en el existencialismo es un humanismo, que es, como dije, el texto en el cual es una conferencia en realidad, en la conferencia en la cual Sartre trata de traducir un poco el ser y la nada, eh, se ve muy bien estos conceptos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña biografía de Sartre para que sepamos de quién estamos hablando, ¿no? Sartre nace en 1905 en Francia. Eh, Piensen que en 1905 ni siquiera se había publicado Ser y Tiempo, que es la obra que cambia la vida de Sartre y la de yo creo que la de que todos los que han y hemos leído Ser y Tiempo. Pero a partir de ese momento Sartre se vuelve una especie de neofenomenólogo, ¿no? Sartre lee Ser y Tiempo en 1941, cuando él está preso. Sartre nace en una familia acomodada en Francia, va a una de las escuelas más elitistas, si se quiere, de París, que es la Escuela Normal Superior. En esa escuela conoce a Simone de Beauvoir, que va a ser su compañera durante toda su vida,
que no necesita, por supuesto, de Sartre para ser una persona destacada en la historia del pensamiento, porque Simone de Beauvoir es en sí misma una gran filósofa, una gran pensadora, y ha escrito libros sobre que hacen que su nombre esté en el escenario mayúsculo de la discusión intelectual. Yo no sé si correspondería decir que es una de las primeras feministas, pero sin duda fue una de las primeras mujeres que puso el eje fuerte en la discusión que hoy por suerte está atravesando el mundo. Conoce a Simone de Beauvoir, como anécdota ella termina siendo, ella a partir de ese momento se vuelve su pareja para toda su vida. Era una pareja, o lo que hoy podríamos llamar abierta, esto es, no tenían una exclusividad sexual, sino que eran sus compañeros de vida. Sartre jamás publicó ninguno de sus textos sin que haya sido corregido, criticado por Simone de Beauvoir. En términos intelectuales era por supuesto una par de Sartre y era quien iba acompañando, si se quiere, un poco el desarrollo intelectual del francés. Ella también era francesa. En la Segunda Guerra Mundial, Sartre participa ustedes sepan, para contextualizar, Francia está ocupada por los alemanes, por los nazis, entre 1940 y 1944. ¿no? Durante esos 4 años la vida en Alemania, en Francia, está mediada por la intervención alemana. Sartre, luego de participar en la guerra, él participa como meteorólogo, ¿no? Participa en la parte bélica de la guerra, cae preso, está un año, en realidad está 10 meses preso, y luego algunas versiones dicen que lo liberan por su problema de salud. Él tenía problemas de miopía, de visión bastante severas. Otras versiones dicen que él se escapa. Lo cierto es que vuelve a Francia, vuelve a París, y en París hay un momento en el cual, hago un paréntesis, no se puede comprender la dimensión del pensamiento de Sartre, ni el objetivo del pensamiento sartreano, si no se comprende que Sartre vive en el medio de la Segunda Guerra Mundial con todo lo que eso implica, ¿no? Sartre, como dijimos, nació en 1905, pero su desarrollo intelectual está atravesado por el nazismo, está atravesado por la colonia, está atravesado por las guerras, y todo su pensamiento, ya vamos a ver que hay una suerte de dos Sartres, si se quiere. Ya habíamos hablado un par de reuniones atrás, sobre todo con Gabriel, esto de que a lo mejor es muy injusto discutir o dividir un pensador en varias etapas, porque el pensador siempre es el mismo, pero que bueno, en algunos pensadores a lo mejor sí tiene mayor sentido, ¿no? Dijimos, bueno, Wittgenstein, dijimos Heidegger, sobre todo Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche sí marca una línea entre su primer pensamiento y su segundo pensamiento. En Sartre también hay una especie de dos Sartres, ¿no? Un primer Sartre, lo digo porque está enmarcado en esta parte de la guerra, que tiene que ver con el Sartre más existencialista, es el Sartre más conocido. También es más conocido porque es el Sartre más amigable para la academia, porque el segundo Sartre es mucho más polémico, ¿no? Los dos textos el segundo Sartre es el Sartre marxista, de corte mucho más político y mucho más marxista, con mucho más errores también. No errores por el marxismo en sí mismo, que no es una corriente equivocada en sí, sino por el derrotero de pensamiento que va llevando adelante en eso que se llama la segunda etapa. Los dos textos que pasamos, el primero es el existencialismo y un humanismo, es la meca, digamos, el sumum del pensamiento del primer Sartre, es Ser y la nada, pero el existencialismo y un humanismo es una forma de resumir el ser y la nada en unas pequeñas páginas de un libro que tiene miles de páginas, ¿no? Depende de las ediciones. Y el segundo Sartre, el segundo texto que pasamos, que es el prólogo, dijimos, al libro de Fanon, da cuenta de un Sartre mucho más marxista. No es la obra de mayor dimensión política en Sartre. La obra de mayor dimensión política se llama Crítica a la ración dialéctica, y es una obra en la cual Sartre trata de maridar, de amigar un poco el pensamiento existencialista y el pensamiento marxista, ¿no? Que en sí mismo, en términos de los principios fundantes de cada una de esas dos formas de pensamiento, son contradictorios. ¿Por qué? Como un pequeño spoiler, porque el pensamiento existencialista parte del sujeto cartesiano, esto es, del sujeto, vamos a resumir en esta frase equivocada, cerrado en sí mismo y que parte a partir de una individualidad
Y el marxismo parte de una hipótesis de un sujeto colectivo. Marx también tiene dos partes, si se quiere. Un primer Marx que es un Marx más humanista, el Marx del el Manifiesto Comunista, por ejemplo, y un segundo Marx mucho más histórico, mucho más cientificista, el Marx del Capital. Bueno, pero en Sartre también se da esa suerte de dualidad, ¿no? Volvemos entonces un poco para comprender la biografía de Sartre. Sartre es liberado en 1941 y paradójicamente, algo que luego Camus, que es un pensador que es muy importante en la vida de Sartre, pero además es muy importante en el pensamiento francés, Camus bueno, Camus gana el premio Nobel de literatura porque era un escritor de un peso muy importante. A Sartre le otorgan el premio Nobel de literatura y él lo rechaza. Es el primer sujeto que lo rechaza. Hay dos personas en el mundo que rechazan ese premio Nobel. El primero fue Sartre. Y la relación entre Sartre y Camus está muy mediada por una amistad, primero muy, muy fraterna, uno tiende a decir, por la forma en la que ellos se relacionaban, y luego por una distancia y por un enfrentamiento muy marcado, ¿no? Luego ellos van a decir barbaridades el uno del otro. Camus escribe un libro muy importante para la filosofía, o por lo menos para mí que me gusta esa dimensión de la filosofía, que es el mito de Sísifo, donde empieza ese libro diciendo: lo único importante que tiene que resolver la filosofía, lo primero, no dice lo único, lo más importante que tiene que resolver para luego avanzar en cualquier otro pensamiento es sobre si la vida debe o no ser vivida, ¿no? Si vale la pena vivir la vida, si está justificado vivir la vida. En una suerte de apologética para el suicidio, para la negación de la vida, una continuación. No sé si se acuerdan que charlamos en algún momento de Philipp Mailander, que es un pensador contemporáneo con Nietzsche, que sí, él era un apólogo del absurdo y del sinsentido de la vida, ¿no? En este sentido del suicidio como forma de escapatoria. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando vuelve Sartre de estar preso y vuelve a una Francia ocupada, él desarrolla su actividad intelectual en una Francia ocupada, participa en un periódico que era un periódico colaboracionista. Sepan que para los franceses, para los europeos en general, pero para los franceses en particular, y para la dimensión intelectual de los franceses, esto es Sartre, Camus, Simon, etc., era muy importante identificar cuáles eran las consecuencias y las repercusiones de todo colaboracionismo, ¿no? Sartre va a decir barbaridad, ¿no? Un pensador que, yo ya se los anticipo, dice muchas barbaridades, tiende a llevar sus consecuencias, los dogmas y las consecuencias de sus hipótesis. Dogma es una palabra equivocada. Sus hipótesis y las consecuencias de sus hipótesis hasta extremos y hasta dimensiones que se vuelven muy grotescas de alguna forma, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo de nuevo un prólogo para esto. ¿Por qué? Porque Sartre trabaja en diarios colaboracionistas. De hecho, presenta una obra de teatro en una Francia colaboracionista, que luego ese tipo de elementos van a ser el foco de la crítica de su ex amigo Camus. A Camus habría que dedicarle varios encuentros, porque Camus es un pensador prácticamente olvidado del pensamiento occidental moderno, y es un pensador muy importante. No para Sartre. Sartre va a decir que filosóficamente era mediocre porque no era riguroso con el razonamiento, pero esto cuando ya se han peleado, ¿no? Este libro que les decía, El mito de Sísifo, es un libro imperdible, es muy corto, era un escritor muy ameno. Camus era argelino, había nacido en Francia, pero él era argelino. No había nacido en Francia, me equivoco, había nacido en Argelia. Y en Francia, en esa época, hay dos situaciones geopolíticas que marcan mucho. Sí, ¿alguien quiere hablar, Gabriel? Sí, para colaborar a lo que vos estás diciendo, estos tipos de esa época eran tremendos. Tanto Simone de Beauvoir, Camus, Merleau-Ponty, no nos olvidemos. Esto para allá, más o menos para el 1945, mitad del siglo XX, tenían una revista muy importante que se llamaba Tiempos Modernos. Es una revista política y cultural puramente francesa que marcó un periodo tremendo de lo que es la filosofía en Francia, ¿no? Absolutamente.
Absolutamente, y esa revista que dice Gabriel, Los tiempos modernos, es una revista que es cofundada por Sartre, en el cual, así como lo decía bien Gabriel, en el momento que era una revista trimestral que discutía política y coyuntura, ¿no? Política y filosofía. Y era una revista que funda Sartre, que cofunda Sartre con un grupo de pensadores, justamente para divulgar esta nueva forma de pensamiento de la filosofía francesa. El existencialismo era una de ellas, pero no era, por supuesto, la única, ¿no? No todos los pensadores contemporáneos con Sartre, ni los que participaban en los tiempos modernos, eran existencialistas. Y es la revista... Tengo una pregunta, Diego. Dale, Gabriel. Porque la verdad aquí tengo una duda. ¿Te acuerdas la película de Charles Chaplin? ¿Tiene algo que ver con esto? Sabes que no sé qué película me estás hablando. No soy un... Tiempos modernos. No lo sé. La verdad que yo me quedé con la película. Tiempos modernos de Chaplin es fabulosa, la tenés que ver. ¿De qué? Es una crítica, ¿no, Gabriel? Sí, a la sociedad. Es una crítica. Sí, la sociedad capitalista. Mirá en esa época, ¿no? A la depresión del 30 de Estados Unidos, al desempleo, pero a esa presión del sistema sobre el individuo. Es maravillosa. El hombre automatizado. Sí. ¿Es una película genial. ¿De qué año, chicos? Y bueno, es del cine mudo, no sé si es de las primeras de Chaplin, pero no sé de qué época será, pero no más de 30 y pico. La verdad no sé, pero yo calculo que por ahí, porque Chaplin estaba en su mayor auge. Sí. Creo que las dirigía él. 1936. Mira. No, ahora, lo que sí es muy probable, yo la verdad que no vi la peli y la voy a ver ahora que me la recomiendan. Lo que sí a lo mejor es muy probable es que los tiempos modernos haya tenido mucho que ver, o sea, que haya sido una suerte de homenaje de los pensadores franceses para ese tipo de mensaje, ¿no? Porque por supuesto que para todo, me parece que en esto vamos a coincidir, la elección de un título, de un rótulo, de una forma de presentarse ante la totalidad es como muy significativa, ¿no? Si había una película que era tan importante en esa época que se llamaba de la misma forma en la que ellos nombran una revista, seguramente ha tenido mucho que ver, pero lo digo desde una mera hipótesis infundada, ¿no? Pero bueno, así como decía Gabriel, se funda esta revista es el órgano de difusión más importante que tiene Sartre, y es la revista a través de la cual él le hace la crítica que genera la ruptura con Camus, ¿no? Sartre, Camus y Simón eran muy amigos, Simón y Simón de Beauvoir, ¿cierto? Eran muy amigos, compartían mucho, eran personas muy disímiles. Camus era un poco más joven que Sartre y que Simón de Beauvoir. Camus, hay una película, un documental sobre Camus muy interesante que está dando vuelta ahora en la tele, por lo menos en la tele argentina, ya la vamos a pasar para que los que no son argentinos la puedan ver también, sobre una biografía de Camus que cuenta mucho la relación de Camus y que muestra muy bien la personalidad de lo que Camus representaba. No era un angelino, era un dandy, era un seductor, era una persona que tenía muchas relaciones con muchas mujeres, era un dandy, ¿no? A comparación de Sartre, que era bastante lo contrario, no era una persona, bueno, Sartre, no sé si conocen la imagen de Sartre, era una persona miope, era peticita, pero tenía un cerebro muy gigante. Sartre me parece ahí, Diego, que Sartre no era muy bien parecido, ¿no? No era muy bien parecido, y me parece que yo no sé si entendí mal cuando estudié Sartre, no conocí otra mujer más que Simone de Beauvoir. No, sabes que no. Sartre era paradójicamente muy mujeriego. Mira vos. Mujeriego. Ha tenido muchas relaciones íntimas con muchas mujeres y hay muchas que son muy famosas además, ¿no? Hay una chica, mira, estaba leyendo hace poquito, repasando para armar un poco esta charla, y hay una chica que se llamaba Wendy, no me acuerdo el apellido, pero que se vuelve luego muy famosa, que ella da cuenta de que ella termina teniendo relaciones sexuales con Sartre, luego hacen un trío con Simone de Beauvoir y durante un tiempo mantienen esa práctica, pero que sí, que ella decía esto, ¿no? Que en la noche cuando Sartre la seduce,
su cerebro se vuelve muy, muy, muy seductor supongo que para mujeres y para varones, y termina acostándose con ella, pero luego ella dice que fue la experiencia más asquerosa que vivió en su vida, ¿no? Acostarse con Sartre. ¿Será que me estoy confundiendo con Freud? No lo sé. A lo mejor Laura, que es psicóloga, nos puede decir que lo conoce más a Freud, pero no sé. Yo sé que Freud tenía una gran y muy buena relación con la cocaína, muy experimental además, pero no sé si ha sido una persona de múltiples parejas. Sí. Bueno, no es importante, No, no pero es importante. a mí estos detalles a mí me pueden. Lo que sí podemos decir es que Nietzsche es ese pensador, ¿no? Nietzsche sí es esta persona que, en principio, Nietzsche, si se contagió de sífilis en el 64, como dicen, como las mayores versiones están de acuerdo que fue lo que sucedió en un prostíbulo de Bonn, es la única relación sexual que tiene en su vida Nietzsche, dicen, ¿no? Luego se enamora de Salomé, pero como decís vos, estos no son solo detalles más jocosos. Perfecto. Bueno, y esto que volvemos entonces al Sartre que vuelve de la guerra, ¿no? Y estas críticas que Camus le termina dirigiendo a Sartre en función de este supuesto colaboracionismo. Paradójicamente, Sartre, luego de que termina la ocupación en el 44, pero luego de que termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, Sartre se vuelve el principal crítico y el principal... él propone penas muy violentas para todos los que sí hayan sido colaboracionistas, ¿no? Sartre, hay un par de escritos de Sartre donde cuenta cómo se sentían los franceses a partir de esta Alemania ocupada, ¿no? Y él da cuenta y dice, eran tan educados los alemanes, aparte de los alemanes, todos los alemanes en esa época estudiaban en la escuela francesa, entonces prácticamente todos sabían hablar francés muy corridamente. Y Sartre decía, eran tan educados los alemanes y eran tan correctos en su forma de tratar de dirigirse a nosotros, de ambientar la ciudad, de habitar la ciudad, eran tan correctos, mirá qué paradójico, en su forma de intervenir y derrocar nuestro gobierno democrático, que cuando caminaban por la calle los soldados alemanes, los franceses se peleaban como para servirle, ¿no? Un soldado alemán preguntaba una dirección y los franceses iban todos muy, muy correctos, muy, muy aparte prestos, a tratar de solucionarle su duda, etc. Y Sartre va a ser uno de los mayores críticos, va a decir incluso todo aquel que no fue violentamente anticolaboracionista, de alguna forma fue un colaboracionista, ¿no? Esto tiene que ver con el concepto de libertad que él desarrolla en el Ser y la Nada. Pensemos también que el Ser y la Nada es el título que elige Sartre luego de la obra de Heidegger que se llama Ser y Tiempo, ¿no? Y son las únicas dos obras en la historia de la filosofía, por lo menos de la historia de la filosofía conocida, mayormente conocida, que tienen un peso específico a partir de sus títulos, ¿no? Heidegger, recordemos que esta parte del tiempo, del ser y el tiempo, nunca lo termina de desarrollar, y en cambio Sartre va a decir en su propia obra justamente esto, que nosotros, el ser humano, el hombre, la realidad humana, dice Sartre, ¿no? La traducción que usa Sartre del Dasein de Heidegger es realidad humana. Va a decir, la realidad humana es nada, ¿no? Nosotros, el hombre, es nada. A partir de ese ser nada es que se puede posibilitar y se puede proyectar como libertad. Ese es el primer Sartre. Ya vamos a entrar, para no hacer esto muy largo, aparte, viendo que también somos poquitos para no extendernos mucho, vamos a decir que el Ser y la Nada, que recordemos, es del 43, en el medio de la Segunda Guerra Mundial, Sartre publica el libro. Sartre en 1941, cuando está preso, lee Ser y Tiempo, y uno puede leer, como ya dije hace un ratito, este libro como una forma de afrancesar Ser y Tiempo, ¿no? De traducirlo al francés, a la obra de Heidegger, esta obra maravillosa que escribe Heidegger, ¿no? Luego de Ser y Tiempo, del Ser y la Nada, Sartre se vuelve un profundo militante del marxismo y se vuelve un gran defensor, hay muchas versiones, ¿no? Pero lo cierto es que Sartre se vuelve un gran defensor del estalinismo y lo defiende incluso a partir de los errores más groseros del estalinismo. Miren que si hay sistemas políticos que han cometido, ideologías políticas, sistemas de gobierno que han cometido atrocidades al nivel de la Alemania nazi, seguramente es el estalinismo, ¿no? El estalinismo ha sido un sistema de terror, de dominación de un gobierno a partir del terror brutal. Y que un pensador como Sartre, al lado de la Unión Soviética,
con la lucidez que tenía Sartre, haya defendido el estalinismo incluso hasta la muerte y posterior a la muerte del propio Stalin, es fuerte, ¿no? Sartre ha dicho barbaridades del estilo de, bueno, está bien que los sectores obreros no se enteren de las atrocidades del estalinismo porque no les podemos privar de la ilusión de una patria socialista, ¿no? Y Sartre entendía desde su honestidad intelectual, definitivamente, entendía que los errores del estalinismo, los errores, lo que nosotros podemos decir errores, las masacres del estalinismo, el gobierno de terror del estalinismo, los asesinatos del estalinismo, para Sartre fueron necesarios, ¿no? Sartre nunca luego va a volver sobre sus palabras y va a ser una de las cosas que más lo va a distanciar de Camus, ¿no? Eso y la guerra de Argelia, que es una cosa central en la vida de ambos, ¿no? Ustedes sepan, si han tenido oportunidad de leer el prólogo de Fanon, que ya nos vamos a meter en 2 minutos ahí, en el prólogo de Fanon Sartre hace la defensa más literal, más profunda, más intelectual, más lúcida a mi forma de ver, de la utilización de la violencia. Uno puede estar o no de acuerdo con los dogmas, las hipótesis a partir del dogma es una palabra de mierda para la filosofía. Las hipótesis a partir de las cuales Sartre parte y las consecuencias a las cuales esas hipótesis lo llevan, pero lo cierto es que el prólogo del libro de Fanon, el libro de Fanon se llama Los Condenados de la Tierra. Y Sartre es quien lo prologa en el 61 y hace la defensa más lúcida de la utilización de la violencia a partir de cómo los sectores oprimidos deben utilizar la violencia para enfrentarse a los sectores opresores. No de cómo deben utilizarla, sino de por qué esa herramienta, esto es la violencia, es la única arma que tienen los sectores oprimidos para ese tipo de liberación. Pensando específicamente en lo que pasa en Argelia, ¿no? Sepan que Argelia hasta no hace mucho tiempo, hace un par de décadas de años, era una colonia francesa, hasta que logran su independencia en la década de los 60. Pero bueno, ahora vamos a entrar un poquito en la filosofía para que no se nos vaya el tiempo. Los invito de nuevo a interrumpirme. Jorge, ¿querés decir algo? Veo que te desmuteaste. Sí, gracias, Diego. Solo preguntar en relación a esto que estás planteando. Me parece que hay un momento en el que este autor intenta conciliar el existencialismo con el marxismo. Me parece pues que el existencialismo pues terminó siendo pues una especie de paradigma pequeño burgués, más tendiendo a burgués, y no sé hasta dónde punto se contrapone con la ideología marxista, como ahora lo destacas, que incluso justifica el uso de la violencia, ¿no? Entonces me surge la duda porque finalmente parecen dos puntos de vista contrapuestos y que finalmente a él si le permitió tener presencia en su país, particularmente en Europa, con el existencialismo, fue justamente porque logró pegarles, digamos, a los sectores medios de la sociedad. Y en esa medida, pues, se volvió famoso porque evidentemente, pues, reivindicó los ideales de una pequeña burguesía que finalmente dio en el socialismo, pues, una salida quizás a los males que padecía como sociedad, sin realmente lograrlo, ¿no? De otra parte, todavía hoy día hay gente que se dice existencialista. Esto finalmente resultó una moda y como toda moda, pues pasa de moda. Y entonces es posible hoy día todavía llamarse existencialista, es posible en estas condiciones seguir hablando de esto como una ideología que finalmente resulta defendible, o de plano ya no. Serían las preguntas. Gracias. Bueno, excelente las dos. Yo empiezo con la primera y si quieren meterse los demás, ahí nomás abren el micrófono. Es cierto que a priori, ¿en qué punto puede maridarse o pueden hermanarse el existencialismo con el marxismo? Es muy difícil hacerlo. Sartre lo trata de hacer en una obra de 1961, que yo dije recién, que se llama La crítica de la ración dialéctica, que es en la cual trata de hermanar el punto de vista del existencialismo con el marxismo. Pero lo cierto es que el existencialismo y el marxismo parten de puntos de vista, de concepción del sujeto que son contradictorias, ¿no?
Sartre parte, lo dice en Ser y Tiempo, pero luego lo repite con mucho énfasis en la carta sobre el humanismo, él parte del sujeto cartesiano. Y el sujeto cartesiano, visto desde una posición... ¿Qué es el sujeto cartesiano? El sujeto cartesiano es el ego cogito, ¿no? El cogito ergo sum. Yo pienso, luego existo. Pero yo pienso en tanto individualidad y existo primeramente en tanto individualidad. Sartre, el sujeto cartesiano es el sujeto que plantea Descartes, que nos presenta un sujeto aislado de un universo que luego se enfrenta con un montón de objetos, ¿no? Ese es el sujeto cartesiano brutamente. Y es un sujeto esencialmente burgués para el marxismo. Sartre, ¿por qué parte de ese sujeto? Porque Sartre dice, el existencialismo no puede ser una doctrina que empiece mintiendo. Y lo cierto es que en el principio, así como la Biblia dice el principio era el verbo, y como Heidegger dirá en el principio era el ser, Sartre va a decir en el principio era el ego cogito, era el sujeto cartesiano que no como el Dasein de Heidegger, si recuerdan, este sujeto arrojado al mundo y constituido por su propio mundo, el ser en el mundo, en donde el mundo constituye al sujeto, sino de un sujeto que interpreta el mundo a partir de sí mismo. Es el sujeto cartesiano del cual parte Descartes, del cual parte Sartre. Y el marxismo parte, por supuesto, de un sujeto absolutamente diferente, ¿no? Piensen en la dialéctica materialista y cómo el sujeto ya no es pensado a partir de la individualidad, sino de un concepto que Sartre va a criticar mucho, que es el concepto de clase, ¿no? El marxismo plantea que en el fondo de la dimensión de la dialéctica materialista, de cómo el espíritu absoluto de Hegel se va desenvolviendo a través de criterios materialistas, esto es, cómo los medios de producción van determinando el desarrollo y el despliegue de la historia, cómo los sujetos deben pensarse en función de clase, ¿no? Recordarán la famosa frase de Marx que dice: hay solamente dos clases en el universo, ¿no? La clase de los opresores y la clase de los oprimidos, la clase del proletariado y la clase de los burgueses, metiendo dentro de burgués todo lo que no es proletariado y metiendo en proletariado todo justamente lo que no es burgués, ¿no? Quien es dueño de los medios de producción y quien no lo es. En ese punto y en ese sentido, por supuesto, entiendo yo, ¿no? Para Sartre no va a ser así, pero entiendo yo que el marxismo y el existencialismo, sobre todo en esta primera etapa de Sartre, del ser y la nada, y de la carta, sí se presentan como contradictorios. De hecho, fíjate qué paradójico que Sartre al final de su vida, ya llegando al final de su vida, Sartre muere en 1980, a los 74 años. Llegando hacia el final de su vida, Sartre va a decir: yo en realidad siempre fui una especie de anarquista especial, ¿no? Yo no fui... Porque lo cierto es que, fíjense, yo lo pensaba hace un rato también antes de empezar esta conversación. Si un sujeto como Sartre, que desarrolla las hipótesis que desarrolla Sartre y que parte a partir del sujeto del cual parte Sartre, que es el sujeto cartesiano, es muy difícil que ese pensamiento no derive en una suerte de anarquismo cuando tu objetivo principal es fundar la libertad a toda costa, ¿no? Que es lo que hace ni más ni menos que el anarquismo. La gran diferencia que uno puede encontrar entre el anarquismo y el marxismo o el socialismo es que parten de sujetos y de conceptos que fundan y que mueven la historia diferentes, ¿no? El anarquismo parte de un sujeto individual. ¿Qué es lo que le critica el anarquismo al socialismo o al marxismo? Diluyen la individualidad, pierden al individuo en la masa, esto es, destruyen al individuo. Y lo importante de la libertad, no hay libertad de la comunidad, sino hay libertad del individuo, dirá el anarquismo, dirá Proudhon, dirá Bakunin, etc. Pensadores que además son maravillosos para leer. A mí los anarquistas teóricos me resultan bien agradables. Por cierto, anarquistas que el principal enemigo del anarquismo siempre fue el marxismo. Y es muy paradójico cómo Sartre, uno lo dice ahora, ¿no? Luego de mucho tiempo y seguramente con criterios equivocados y en una situación histórica, coyuntural y geopolítica diferente, pero es muy loco cómo Sartre no se identificó primeramente como anarquista y luego como otra cosa. Porque lo cierto es que si el individuo del cual vos partís es el cartesiano y el objetivo que vos tenés para atribuirle a ese individuo, pero además para desplegar a través de ese individuo es el concepto de libertad absoluta, ¿cómo no se encontró primero con el anarquismo y no con el marxismo, que parten de condiciones teóricas distintas? Pero lo cierto es que coyunturalmente el marxismo tenía un auge en esa época que realmente discutía con las cuestiones de poder. Pensemos en Rusia, pensemos en Francia, pensemos en el mundo. Sartre viaja a Cuba a entrevistarse con Fidel y con el Che,
y luego de entrevistarse con el Che dice, este es el mejor hombre de todos los hombres que hay. Es muy inteligente, pero además es el mejor de todos nosotros, ¿no? Esta idea del nuevo hombre. Traigo esto a colación para decir, bueno, la dimensión de poder en el mundo estaba dada por el socialismo. El marxismo tenía núcleos de poder importantes, y no reconocerse en ese canal de la historia era quizás hacerle el juego a la derecha. Habrá pensado Sartre, se me ocurre ahora. Pero como te decía, hacia el final de su vida Sartre dice, yo en realidad no siempre fui anarquista, yo soy un tipo particular de anarquista. Que si, de nuevo, por todo lo que dijimos, si lo pensás en contraposición con el marxismo, son teorías no solo diferentes, sino absolutamente antagónicas. De hecho, el marxismo puede estar más cerca, mirá la barbaridad que voy a decir, del capitalismo en términos teóricos, de la concepción de sujeto, de la concepción de relación, de la concepción de intersubjetividad, etc. El anarquismo está mucho más cerca del capitalismo de lo que puede estar del marxismo, si se quiere. Eso como por una parte, no sé si contesté como la primera pregunta. Y para cerrar la primera pregunta, te recomiendo que te metas un poco, si tenés ganas de ver esta discusión, en Crítica de la Relación Dialéctica, que es un libro del 61, en donde Sartre trata de hacer ese paso y donde él dice con claridad una crítica al concepto de clase de Marx, ¿no? ¿Qué es lo que dice Sartre en ese libro? Dice... El concepto de clase marxista no nos sirve. Es un concepto, en realidad, es falaz, es falso. ¿Por qué? Porque el sujeto revolucionario... ¿Qué decía Marx? Vos tenés dos clases, ¿no? La clase oprimida y la clase opresora. ¿Quién es? La clase oprimida es el proletariado y la clase opresora es la burguesía. ¿Quién es el sujeto que va a llevar a cambio el desenvolvimiento revolucionario de la historia en términos de materialismo dialéctico? Va a ser el proletariado. Y Sartre va a decir... El proletariado del cual habla Marx no existe, es falso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proletariado en Francia que está más preocupado por sentarse a la noche a ver televisión que por hacer la revolución. Entonces, ¿quién es el sujeto real de cambio? Real no. ¿Quién es el sujeto revolucionario de cambio efectivo? Son los oprimidos de las naciones pobres, ¿no? De África, pensaba específicamente Sartre. Piensen también que este libro, el de Crítica de la Relación Dialéctica, qué paradoja, ¿no? El libro de Kant, el famoso libro de Kant, la obra maestra de Kant y una de las más grandes de la historia de la filosofía, se llama Crítica de la Razón Pura, y este sujeto Sartre escribe Crítica de la Razón Dialéctica, ¿no? Y piensen en dialéctica, y cuando pensamos en dialéctica tenemos que pensar en Hegel y tenemos que pensar en Marx necesariamente, ¿no? Yo no sé si alguno, seguro Gabriel y Valentina sí, pero para los demás no. Hegel plantea el concepto de dialéctica es un concepto que nos llevaría un poco de tiempo largo explicarlo en profundidad, pero Hegel va a decir que hay una suerte de espíritu absoluto, que es lo que Heidegger llamaría el ser, esto es el destino de la historia, el sentir de la historia, el desenvolvimiento de la historia, que no es un dios, ¿no? Es un acontecimiento no de la naturaleza, pero sí del espíritu. El espíritu no es el ser, pero bueno, para no meternos mucho en ese punto tampoco. El espíritu absoluto es el sentido en el cual lo que está sucediendo en términos de Occidente sucede, ¿no? Y se va desenvolviendo. Y Hegel decía, el espíritu se desenvuelve dialécticamente. ¿Y esto qué significa? Que primero el espíritu construye una tesis. Esa tesis se vuelve un paradigma dominante, ¿no? El capitalismo. Al revés, el feudalismo. O al revés, para ir un poco más atrás, la monarquía. La monarquía tiene un punto en el cual se vuelve una tesis, esto es el dogma imperante en una región histórica del mundo. Este dogma imperante va generando en su propio interior su contradicción, que se le presenta a sí mismo como antítesis. Piensen, la monarquía, por ejemplo, y el feudalismo. Y estas dos tesis y antítesis pelean, discuten, se chocan, y generan a través de su choque una síntesis, ¿no? Y esta síntesis no es ni monarquía mejorada ni feudalismo mejorado. Es una síntesis de ambos dos, ¿no? Que contiene elementos de las dos hipótesis, de la tesis y de la antítesis. Entonces, para Hegel, la historia se desenvolvía a partir de tesis que se generaban su propia antítesis, estas antítesis y la tesis chocaban y generaban una síntesis que luego esa síntesis se generaba como nueva tesis, que generaba a su vez una nueva antítesis, piensa en feudalismo, burguesía, que luego chocan y luego generan, en partir de cómo se van desenvolviendo, como una espiral, ¿no? Así,
Como una espiral se van desenvolviendo, generando su propia antítesis y generando nuevas síntesis que luego se vuelven a hacer tesis. Esa es la forma en la que Hegel, muy brutamente, ¿no? Muy sintéticamente y seguramente muy equivocadamente, porque todo lo sintético es equivocado, la forma en la que Hegel explicaba cómo se desenvolvía el espíritu absoluto. Marx va a decir, Hegel tiene razón, la historia se desenvuelve dialécticamente. Hay tesis, hay antítesis, luego hay una síntesis, luego esa síntesis se convierte en tesis nuevamente, que genera a su interior una nueva antítesis, esa nueva antítesis con esa nueva tesis chocan y generan una nueva síntesis, y así, ¿no? Pero Marx, ¿qué decía? Ya lo vamos a ver en Marx en un par de días. Marx decía, lo que empuja el desenvolvimiento de la historia, de la dialéctica de la historia, no es lo que creía Hegel, no es el espíritu absoluto, son las condiciones materiales. Por eso, la dialéctica hegeliana se conoce como dialéctica idealista, o más comúnmente como dialéctica hegeliana, y en Marx se conoce como dialéctica materialista o dialéctica histórica. ¿Por qué? Porque son las condiciones de la historia, y cuando uno dice condiciones de la historia, tiene que decir, o debe entender para mí, las condiciones en las cuales ciertos sectores eran dueños de los medios de producción en esa época histórica, que generaban el desenvolvimiento de la dialéctica materialista. No nos vamos a meter en Marx, hay muchas cosas para decir sobre esto. En ese sentido, volvemos en todo. Esto fue la primera pregunta que hiciste, Jorge. ¿Y la segunda cuál fue, que ya me perdí? Claro, la segunda tiene que ver con el hecho de que hoy día, a pesar de que el mismo Sartre terminó de algún modo rechazando o desprendiéndose del existencialismo de algún modo, todavía hoy hay quienes se ostentan como existencialistas y dicen pregonar esta filosofía y de algún modo esta práctica que para mí sigue siendo pequeño burguesa, ¿no? Porque finalmente, digamos, los desposeídos tienen muy pocas posibilidades de aspirar a aplicar ese existencialismo, ¿no? Como que yo programo mi futuro, yo voy a hacer lo que quiera hacer en el futuro, pero lo que tú decías, sus condiciones materiales de existencia, pues les impiden lograr hasta mínimamente el propósito que persiguen, ¿no? Por el hecho de que pues, no resulta sencillo para un campesino, por ejemplo, o para una persona con condiciones de subsistencia mínima, aspirar a ocupar un cargo de dirección o un cargo de subdirección o algún cargo de relevancia, pues porque simplemente eso le está vedado en una sociedad como la nuestra. Entonces la pregunta sería, ¿es válido hoy día aún proclamarse o es una moda que ya dejó de ser operativa, que ya dejó de ser operante, que simplemente ya no tiene razón de ser? Porque yo no escucho mucho de gente que diga, bueno, yo soy, no sé, yo soy platónico en todos sentidos, yo aplico los desarrollos y planteamientos del platonismo a pie juntillas y me ha funcionado perfectamente, ¿no? Entonces, así como estas ideologías o como estas filosofías, digamos, tengo la impresión de que con el existencialismo pasa lo mismo, pero quisiera conocer tu punto de vista. Bien, sí, a mí, desde mi perspectiva, dos cosas, ¿no? Primero, a mí me da la impresión de que vivimos en una época en la cual todo el mundo necesita sentirse, poder enmarcarse y etiquetarse de alguna forma, y al mismo tiempo necesita poder enjaular y etiquetar a todos los demás de otra forma, ¿no? No lo digo mal, quiero decir, yo me identifico como marxista, me identifico como peronista, me identifico como radical, me identifico como del PRI en México, por ejemplo, o del FLN en El Salvador, etcétera. Y me parece que hay una, pero no solo en lo político, ¿no? O en lo ideológico. Yo soy kantiano, yo soy marxista, yo soy heideggeriano, sino en todas las dimensiones de la vida. Me parece que estamos avanzando hacia una suerte de universo de la etiquetización que es bastante, yo no diré peligroso, pero sí por lo menos bastante reduccionista, ¿no? Pero me parece que esto también tiene mucho que ver, a mí me da la impresión, a partir de cómo, y esto sí es un poco Heidegger,
a partir de cómo las redes sociales empiezan a funcionar y empiezan a ser el intermediador dinamizante de las relaciones sociales, ¿no? Uno puede ahora en sus perfiles o en lo que mierda sea de internet y de sus redes sociales, etiquetar, identificar, poner intereses, no poner intereses, etc. Y me parece que estamos avanzando hacia una forma en la cual estamos dejando de terminar por una lógica que no es la lógica a la que naturalmente hubiéramos llegado los seres humanos. Voy a 2 segundos a Heidegger porque fue lo que no dijimos en la clase pasada, la reunión pasada. Heidegger decía, hay una esencia de la técnica, ¿no? Uno puede no reconocerla, pero hay una esencia de la técnica. Y la esencia de la técnica es el platonismo tardío. Y esta esencia de la técnica, que la técnica no es la computadora, el celular, la televisión, el internet. La técnica es la forma en la cual la metafísica, esto es, el pensamiento occidental en su totalidad, toma hoy su lugar, ¿no? Heidegger decía, cada época histórica tiene una forma muy particular en la cual la metafísica se presenta y se desenvuelve. Bueno, la que nos toca en la modernidad es la esencia de la técnica. Y lo peligroso de la esencia de la técnica, dice Heidegger, es que la esencia de la técnica es una esencia que nos demanda algo, que nos interpela, es una esencia que nos empuja. La palabra específica que usa Heidegger ahora no me la acuerdo, pero bueno, se va a entender con que nos demanda, que nos interpela. Es una técnica, es una esencia que nos hace reaccionar de una determinada forma. Heidegger decía, el Dasein, el ser humano, es el único de todos los seres que tiene que en su ser mismo le va la capacidad de desocultar, ¿no? Esta es la idea de aletheia, de verdad para los griegos. El Dasein es un ser que desoculta, de por sí desoculta. Y ahora, dice Heidegger, estamos empujados a desocultar de la forma en la cual la técnica nos empuja para que nosotros imposición es la palabra de Heidegger, la forma en la que la técnica nos impone que nosotros desocultemos. Nosotros ya no desocultamos más de otras formas como los griegos, como los medievales, etc. Nosotros desocultamos hoy técnicamente. Esto es, pero de nuevo, no técnicamente por celulares, porque sacamos una foto, un paisaje y lo vemos, sino porque la forma en la que nosotros tenemos de relacionarnos con el mundo y con los otros es como si todas las cosas fueran existencias en una estación de servicio. Todas palabras de Heidegger. ¿Qué quiere decir? Como cuando vos vas al súper y sacas un litro de leche y la leche que sacas del súper ya no es el producto de la vaca que está en el campo de 200 kilómetros en el interior de México, de Colombia, de Argentina. Ya ni siquiera es eso. Ya la leche es un producto que está en el súper. Es una existencia que está en el súper. Un día podés ir y no haber más leche y bueno, vas a pensar en toda la cadena de desocultación. Fíjate, ¿no? La cadena de desocultación que hizo que la leche llegue como leche al coso del súper, a la estantería del súper. O sea, la leche no llega como todo eso, la leche llega como una existencia. Digo esto ¿para qué? Porque me da la impresión de que en la forma en la cual hoy vive el ser humano, en la que desocultamos técnicamente todo, necesitamos de alguna forma etiquetarnos para no sentirnos perdidos. Porque si uno no se etiqueta o no etiqueta a los demás, no digo porque les pase a ustedes específicamente o a mí, pero da la impresión de que el mundo vive con necesidad de etiqueta, ¿no? Todo debe ser etiquetado o etiquetable. Si no es etiquetado o no es etiquetable, es como muy difícil de agarrar. Se vuelve una bola sin manija. Eso por una parte. Y por otra parte, Gabriel, decime que vi que te desmutaste. No, me quedé pensando porque yo tengo ganas de entrar ya de lleno a su pensamiento filosófico, ¿sí? Pero yo creo que Sartre, Diego y gente, filósofos, realmente era un pensador muy peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque no solo creo que él trató de predicar sus principios, sino que además los encarnaba y creo que los vivía plenamente, porque pienso que era capaz de desafiar todas las certezas y todas las creencias que eran sumamente respetadas en aquella época, y yo creo que eso le ayudó a él a ganar muchos puntos, sobre todo con algunos sectores más conservadores. Me parece que su filosofía dominaba e influía y ponía incómodo, me parece a mí, a las clases más altas, pero también a las clases bajas. Esto es lo contradictorio que yo no puedo entender, ¿ves? Porque yo sé que la clase alta lo leía, lo escuchaba a Sartre, como también la clase baja.
y todavía lo sigue siendo hoy en día. Por eso es que yo creo que mucha gente lo sigue a Sartre, por ese Sartre contra Sartre mismo, ¿no? Y irrumpe en una época en donde todo interpelaba, era un tipo peligroso, un tipo incómodo, que iba contra todo el poder, contra las clases dominantes, sino también que molestaba a la clase pobre, a la clase sencilla, a los que tenían menos razón, poniéndose mucha énfasis en la libertad, en el ser humano. Entonces yo pienso que Sartre es contrario al Sartre, porque le llegaba a la clase alta, le llegaba a la clase baja, pero a la vez había enfrentamiento entre estas dos estamentos sociales. No sé si me explico. Sí, para mí sí, y coincido plenamente. Aparte me parece que, no me parece, usaste las palabras que yo estaba pensando utilizar. ¿No? Sartre es un pensador profundamente incómodo para todo el mundo. Yo creo que más para las clases altas, que son las clases que Sartre identificaba con mayor responsabilidad, pero absolutamente incómodo para todos. En la carta en el escrito del existencialismo en un humanismo lo deja muy claro, y en la carta y en el prólogo que le hace a Fanon también lo deja muy claro, ¿no? Esto, ¿qué es lo más incómodo que tiene Sartre para mí? Sartre nos dice, y ahora sí ya entrando en este último ratito en la filosofía específica de Sartre, Sartre nos dice que nosotros estamos, esta es la frase que usa, estamos condenados a ser libres. Pero no es una frase que será un perogrullo, que uno lo dirá en algún lugar y puede ser. La frase de Sartre hace que nosotros seamos responsables, como dijimos hace un rato, de todas nuestras decisiones. Piensen que Sartre discute en ese momento con el paradigma del freudismo, del psicoanálisis, y el paradigma del capitalismo como forma de relación y de explotación social. Sartre, yo creo que para entender a Sartre sí necesitamos un ratito para meternos, por lo menos en la primera parte de Ser y Tiempo. Porque a lo mejor yo creo que no se termina de notar bien, para los que no leímos a Sartre, la dimensión real de lo que Sartre quiere decir cuando dice nosotros somos realmente libres, estamos condenados a ser libres y solo sabemos ser libres. Sartre nos saca todo determinismo, toda condición histórica, toda condición determinante, toda esencia, y nos deja en el ambiente de la pura libertad. Y en la pura libertad Sartre te va a decir: vos sos cobarde porque vos elegís ser cobarde, vos sos violento porque vos elegís ser violento, vos sos un traidor porque vos elegís ser un traidor, vos sos un héroe porque vos elegís ser un héroe. Deposita toda la responsabilidad, pero no solo en cada uno, digo para cerrar la idea, pero no solo la responsabilidad de uno consigo mismo, sino para Sartre nosotros somos responsables de cada uno de los seres humanos del mundo, ¿no? En función de cómo nos elegimos. Yo voy 2 segundos y me meto 1 minuto, yo sé que es tarde ya, ¿no? Pero para cerrar esto con la idea fuerte de Sartre. Sartre empieza a Ser y Tiempo, el ser y la nada, diciendo: existen 2 formas de ser, ¿no? Recuerden un poco a Heidegger, y ahora olvidémonos de Heidegger, porque cuando Sartre dice ser, no está hablando del ser de Heidegger. Sartre decía: hay 2 formas de ser, el ser en sí y el ser para sí. Para mí, paréntesis, comprender la diferencia, que es una diferencia bastante sencilla igual, la diferencia entre estas 2 formas de ser es la forma en la que se comprende toda la filosofía sartriana. El ser en sí es aquel ser, aquella cosa que no puede cambiar, que es lo que es y va a ser lo que es para siempre. Una piedra, va a decir Sartre, ¿no? Feynman dice una montaña. El ser en sí es aquello que es igual a sí mismo y que en su condición de ser está ser siempre lo mismo. Una piedra va a ser siempre lo mismo, va a decir Sartre. El ser para sí, en cambio, es un proyecto. Es aquel ser que en su condición de ser no hay nada. O sea, en su definición presente de ser no es nada, sino que ese ser se caracteriza por todos los proyectos que ese ser puede ser. Aquel ser, va a decir Sartre, en cuyo ser está incluido la proyección, el proyectarse, ¿no? Tiene su dimensión, por supuesto, no sé si se comprende las dos, ¿no? Él va a decir: el ser en sí es una piedra, el ser para sí es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene en su condición la proyección de lo que él puede ser. Y ahora abro otro paréntesis para enfrentarlo con lo que venía siendo la disciplina humanista mayoritaria en ese momento, ¿no? Y que lo sigue siendo hoy, entiendo yo, que es el psicoanálisis. En términos muy brutos, Laura a lo mejor nos puede aclarar un poco más, pero en términos muy brutos, el psicoanálisis nos explica que
lo que nosotros somos, lo que el ser humano es, está construido y determinado por todos aquellos elementos que fueron pasando en nuestra historia. Entonces podríamos decir que el ser humano es la consecuencia de todo nuestro pasado, todos los elementos de nuestro pasado, todas las elecciones de nuestro pasado, todas las condiciones en las cuales nosotros tuvimos que vivir en nuestro pasado, la familia en la que nacimos, la clase social a la que pertenecimos, etc. Y eso nos determina. Sartre entiende que en ese lugar hay privación de libertad. Y Sartre, como dijimos al principio, que es el filósofo de la libertad, es el filósofo para el cual ningún elemento que determine, que limite o que cercene nuestra libertad está permitido. Por lo tanto, va a decir Sartre, cierro la idea. Por lo tanto, va a decir Sartre, nada que nos haya acontecido puede determinar lo que nosotros somos ni lo que nosotros vamos a hacer. Lo que sí nos puede determinar, o lo que sí va a determinar efectivamente lo que nosotros vamos a hacer, va a ser la proyección que nosotros hagamos de nosotros mismos. Hay un capítulo muy hermoso hermoso es una palabra muy compleja porque Ser y la nada es un libro dificilísimo de leer y es un libro, a diferencia del de Heidegger, que es un libro que me parece que va abriendo puertas y horizontes y mundos a cada página. El libro de Sartre es muy bueno en términos conceptuales para abrazarlo, pero es muy denso para leerlo. Pero hay un pasaje muy, muy interesante acá lo tengo, se los quería leer como para leer un poquito Sartre, en el cual, ¿qué es lo que hace Sartre? Sartre explica cómo es imposible que nada actual ni pasado determine nuestra elección. Miren qué loco, ¿no? Él dice, es imposible que nada, ni que nos haya pasado, ni que nos esté pasando en este momento, puede determinar nuestra elección. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad para ser libre tiene que ser indeterminada y tiene que determinarse exclusivamente a partir de la proyección que esa propia voluntad haga de sí misma. No sé si se ve, porque es todo lo contrario a lo que nos viene diciendo el kantismo, el hegelianismo, incluso el heideggerianismo y sobre todo Freud, ¿no? Está discutiendo específicamente con Freud y con el psicoanálisis acá. Nada que nos haya pasado ni que nos esté pasando ahora puede determinar nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es indeterminable, va a decir Sartre. Y si solo puede ser determinada por sí misma, lo que no es una determinación, sino que es un espacio, un ambiente de la libertad. Por eso, dice Sartre, es imposible que el momento presente o el momento pasado te llamen a actuar. Lo único que te puede llamar a actuar, a generar un acto, es la proyección que vos tenés a partir de un no ser, ¿no? Sartre va a decir, ya te dejo abrir, termino la idea. Sartre va a decir, lo que a nosotros nos está pasando y lo que nos pasó es el ser en sí, es lo que no puede cambiar. Y lo que no puede cambiar, lo que es, no te puede decir nada ni referir nada más que lo que es. Sartre va a decir, una piedra no te puede referir más que una piedra. Una mesa no te puede referir más que una mesa. La violencia no te puede referir más que la violencia. Si vos querés modificar ese estado de cosas, tenés que proyectar tu conciencia en un no ser, esto es, lo que todavía no es, un futuro, una proyección, etc. Y esa proyección es lo único que puede a vos llevarte a cambiar esa estructura de lo que te está pasando ahora. El ser en sí no puede nunca generar un acto, va a decir Sartre, ¿no? No sé si se comprendió. Gabriel, dale, perdón. No, está bien. Yo sí lo entendí. Voy a saltar un poquito más para cerrar esta idea para mí, porque ahí me quedó una laguna. Para entrar en el tema del existencialismo, se puede hablar de un existencialismo religioso donde yo pueda poner allí a Kierkegaard, Dostoyevsky, no sé, Unamuno, Gabriel Marcel. Se puede hablar de un existencialismo agnóstico, que seguramente ahí podría entrar Camus, y de un existencialismo ateo, bueno, Heidegger, que bien lo explicaste a vos. Ahora bien, a mí Sartre me preocupa muchísimo porque creo que estoy hablando de una antropología vitalista. Por un lado eso, a mi entender. Y por otro lado, yo creo que su filosofía, a ver si me puedo explicar bien, es una oposición a toda forma de metafísica de esencia. Ya, a ver, porque él es tan lúcido cuando escribe, pero es tan complejo, que me parece que cuando él habla de la existencia, es como que antecede a la esencia
y a la determinación, a la definición o negación. Y esto quiere decir entonces que estamos condenados, lo que vos decías, a ser libres, pues no nos queda otra opción si queremos vivir humanamente. No sé si me explico. Absolutamente, pero aparte me parece que dijiste Sartre, ¿no? Porque fue, Sí. así como lo decís, es lo que el sujeto piensa. Yo creo esto, yo no creo esto, Sartre dice esto, porque no lo dijimos y hay muchos que no han leído Sartre. Hay muchos, somos poquitos, pero de los poquitos que somos no todos leímos a Sartre. El existencialismo se define por la definición central del existencialismo es la que dijo Gabriel recién. La existencia precede a la esencia. Eso parece menor cuando uno lo dice así, pero a lo largo de la filosofía histórica, de la historia de la filosofía, eso cambia el paradigma completamente de cómo se concibe el sujeto. ¿Qué es que la existencia precede la esencia? Sartre quiere decir, primero existimos y luego adquirimos una esencia a partir de esa existencia, ¿no? Primero cuando existimos no somos nada, ¿no? Y luego vamos, a partir de nuestras elecciones, esa esencia se va construyendo. Cuando Gabriel vos decías recién, puede existir mucho existencialismo, yo creo que Sartre en la carta al humanismo lo dice, por lo menos nombra dos, el ateo y el cristiano, pero yo creo que cualquier disciplina filosófica o cualquier forma de pensamiento que considere que primero está la esencia, o sea, que primero existimos y luego nos configuramos, es existencialista, porque el existencialismo, y lo deberíamos haber dicho al principio, ¿no? El existencialismo es eso. Todo lo que se desenvuelve luego se desenvuelve a partir de esa hipótesis primera, que es primero existimos y luego somos. Sartre lo explica de una forma muy linda en la carta, en el existencialismo y el humanismo, donde dice, nosotros hasta el siglo XVII, dice, él da el ejemplo del cortapapeles, ¿no? Dice, bueno, si hay un artesano que genera un cortapapeles, el artesano antes de producir el cortapapeles ya tiene en su cabeza lo que va a hacer, sabe cómo se va a usar la madera, cómo el hierro y que el producto va a ser un cortapapeles. Sartre dice, nosotros siempre tuvimos en mente, porque para Sartre la filosofía desde los por lo menos desde digamos los presocráticos, es incorrecto, pero digamos los presocráticos para ser generales, desde los presocráticos hasta hoy ha sido una forma de pensamiento teologista, digamos, que tenía un sujeto creador que era el que nos impartía a nosotros la esencia de lo que nosotros teníamos. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Que somos animales racionales. Somos animales racionales porque nuestro creador, el Dios, cuando construyó al ser humano, lo construyó en función de esa esencia. Y nosotros somos todos nosotros seres humanos porque participamos o porque compartimos esa esencia primera, ¿no? Todos los cortaplumas, va a decir Sartre, son cortaplumas porque el artesano que hizo los cortaplumas los pensó como cortaplumas. Y todos nosotros somos seres humanos porque el creador que nosotros tenemos nos creó o nos pensó en su acto de creación como humanos. Y Sartre dice en un pase de manos maravilloso, nosotros en el siglo XVIII, los filósofos, la filosofía, no los filósofos, la filosofía, mató a Dios, sacó a Dios de la hipótesis, se volvió una filosofía atea. Ahora lo paradójico es que en el momento que lo saca a Dios de la ecuación, no saca la idea de esencia. Entonces tenemos un kantismo, tenemos un hegelianismo, tenemos un heideggerianismo, tenemos un etcétera, de pensadores que asumen que hay algo así como la esencia humana, en la cual todos nosotros participamos, pero que se funda, si vos te pones a revisar para atrás, en la idea de una deidad que ya no la tenemos más como presente. Entonces nosotros anulamos a la causa y no anulamos la consecuencia, paradójicamente, y seguimos creyendo que todos los humanos somos humanos porque participamos en alguna idea medio extraña de humanidad. Gabriel, ¿querés decir algo? Bien. En ese sentido, a mí esa frase, ese pasamano me pareció maravilloso de Sartre. Aparte me parece bastante correcto de cómo pensarlo, ¿no? Y lo peligroso y lo incómodo a lo que se refería Gabriel hace un rato, a lo que yo entendí que se refería Gabriel hace un rato y que yo adscribo, es que cuando vos eliminás la idea de Dios de la ecuación, que ya le hicieron los filósofos del siglo XVIII, pero además cuando acometes el trabajo que tiene el existencialismo, que es eliminar la idea de una esencia innata, preestablecida, etc., solo te queda la pura libertad. Y vos solamente estás condenado a ser todo aquello que vos elegís constantemente ser.
No hay nada que te determine. Vos no tenés más una esencia, no tenés un Dios que te creó, no tenés una esencia que te definió, no hay una coyuntura histórica que te marcó como para el psicoanálisis, sino que vos sos, y en una de las frases más lindas de Sartre, nosotros somos, Sartre dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no? Y ahora volviendo 2 segundos al en sí y al para sí, recuerden que el en sí es lo que no cambia, la piedra, lo fijo, y el para sí es la pura proyección. Sartre va a decir, magistralmente para mí, el para sí que somos nosotros. Sartre traduce el Dasein de Heidegger por realidad humana. La realidad humana que somos nosotros, va a decir Sartre, está compuesta por 2 partes, ¿no? Por un propio para sí, que es nuestro pasado, o sea, nosotros somos, yo que soy un ser para sí, va a decir Sartre, tengo una composición de un para sí en mi interior. ¿Cuál es el para sí que me determina? Mi pasado, porque mi pasado no puede cambiar. Mi pasado está ahí, es fijo, es tan fijo como una piedra, dice Sartre. Ahora, ese para sí que soy yo, que tiene un en sí, tiene esencialmente un para sí, que es mi conciencia libre de elegir. Y así como mi pasado me determina porque está ahí fijo, no me determina, es una palabra que usé equivocadamente. Así como mi pasado es mi para sí, que está ahí fijo y construye el sujeto que yo soy, y que construyó el sujeto que yo soy, piensen que el en sí de ese sujeto, de ese para sí, son también, no solo la familia en la que nací, si mi mamá me trató bien o me trató mal, en la clase social que nací, sino todas las decisiones que yo tomé hasta llegar a hoy. La que tomé ayer, la que tomé antes de ayer, la que tomé cuando tenía 4 años, etc. Ese para sí, ese en sí que soy yo también, me construye pero no me determina. Lo único que puede determinar, porque piensen, si me determinar ese para sí, ese en sí, estaremos hablando un poco, estaremos dentro del universo del psicoanálisis, ¿no? De cómo el pasado construye este sujeto y lo determina. Pero como Sartre es el filósofo de la libertad, nada puede determinarte. Porque si algo puede determinarte, vos no sos plenamente responsable. Y para Sartre nosotros somos plenamente responsables, no solo por nosotros, sino por todos. Pero cierro la idea. Ese en sí que me construye y que me constituye, que son todas las cosas que yo ya no puedo cambiar porque es el pasado fijo, es el pasado piedra que tengo, es una parte de mi ser para sí. Ahora, lo esencial de mi ser para sí, lo que me va a determinar, lo que me va a constituir, lo que me va a definir, va a ser todas las elecciones que yo voy a hacer de ahora en adelante. Un ejemplo pelotudo. Sartre diría, si vos sos un sujeto celoso, vos sos un sujeto celoso no porque te cagaron 10.000 veces en tu vida, sino que vos sos un sujeto celoso porque vos te proyectás a vos mismo de esa forma. Vos te proyectás como un sujeto inseguro, como un sujeto que está propenso a ser lastimado, etc. Si vos te proyectaras de otra forma, eso desaparecería inmediatamente. Porque en realidad vos no sos lo que sos por lo que te pasó, sino que vos sos lo que sos por lo que vos proyectás de lo que vos querés ser. Si vos te proyectas como un ser antipático, vas a ser un sujeto antipático. Pero no sos antipático porque tu pasado te hizo antipático. Sos antipático porque vos solo sabés proyectarte como un sujeto antipático. Si vos sos un sujeto cobarde, va a decir Sartre, y es el ejemplo que usa Sartre, vos no sos cobarde porque tu pasado te determina como cobarde. Vos sos cobarde porque vos elegís constantemente la cobardía como medio de vida. No sé si se ve, si se entiende. Es fundamental y en ese sentido yo comprendo lo que dice Gabriel sobre la incomodidad, porque Sartre te devuelve la bola plenamente a vos. Ya no hay nada que no seas vos mismo el responsable de todo lo que te pasa. Ni tu clase social, ni la mala suerte que tuviste, ni los amigos que elegiste, ni el sistema injusto en el que estás viviendo. Vos sos lo que sos exclusivamente en función de tu propia responsabilidad. Solo vos, Sartre dice en la carta sobre el humanismo, ya no te quedan excusas. Cuando nosotros sostenemos que primero viene la existencia y después viene la esencia, y la libertad es la condena que vos tenés como ser existente, ya no te quedan excusas para nada. Todo lo que te pasa está dentro de tu ámbito de decisiones. De hecho, Sartre tiene una frase que es brutal para mí, con la que yo casi que es una consecuencia de su teoría, ¿no? Pero Sartre dice, fíjense la frase, el torturado en la sala de tortura elige libremente cuándo delatar a sus amigos, ¿no? Una frase, sobre todo en Argentina que tenemos un pasado oscuro con ese tipo de cosas, es una frase, digo, hasta dónde llega la dimensión de la libertad, ¿no? Hasta el momento en el cual el torturado, siendo torturado, elige cuándo delatar a sus amigos porque él es siempre libre. Si el torturado delatara a sus amigos por algún tipo de condicionamiento, Sartre debería reconocer
que hay algún lugar, alguna dimensión de la realidad en la cual nosotros ya no somos más libres. Y para Sartre eso no existe, porque la condena es a la libertad. No existe otra forma de existir que no sea siendo libre. Todas las decisiones son tuyas, todas. No sé si alguien quiere decir algo. Con respecto, Diego, y todos, se me ocurre que en ese es difícil, por ahí yo me preguntaba, ya me respondieron bastante por qué parte de la premisa de Dios no existe. Ahí, bueno, entiendo. Ahora, con respecto a esto que estás diciendo, de esta última frase, no hay un momento en el que se pierde lo ético y estamos como en una instancia de más animalidad. En el caso ese, del torturado, por ejemplo, creo que ya no hay posibilidad de elección porque se vuelve supervivencia, tal vez. ¿Entendés? ¿Entienden lo que digo? Lo mismo que la vez pasada con una profesora estaba hablando ella que trataba el tema de los Andes, de aquel famoso accidente, bueno, los más jóvenes no sé si se acuerdan o saben, en donde tuvieron que tomar decisiones para sobrevivir, bueno, de si comían a los cadáveres de las personas que iban con ellos o no, y a mí se me ocurre que en ese momento ya no podemos hablar de ética, que hay momentos en donde ya volvemos a lo instintivo, a lo animal, y ya no hay una elección desde esa razón, desde esa libertad, ya no hay libertad ahí, hay supervivencia, y no estoy diciendo delatar ni nada, estoy diciendo que creo que ahí se borra toda decisión desde libertad. Por eso me encanta Sartre, me encanta, pero hay un aspecto, un algo que todavía no puedo llegar, no me cierra del todo, ¿no? Lo mismo que vos hablabas de la piedra recién, y digo, bueno, hay piedras más pesadas en unos que en otros, entonces es muy difícil proyectarse, salir de esa piedra, de ese para sí, para unos que otros, ¿no? Me encanta, pero hay algo que todavía me queda dando vuelta. Yo creo que a mí me da la impresión de que Sartre se ve llevado a ciertas expresiones a partir de la coherencia que debe tener con su teoría. A mí también me cuesta mucho creer, pero en eso radica la incomodidad de Sartre, ¿no? A mí también me cuesta mucho creer cómo en ciertos escenarios que son grotescos, digo, bueno, en Argentina tenemos ejemplos, sobre todo con esto de la tortura que nos es tan caro a nosotros, digamos, que nos pasó lastimosamente no hace mucho tiempo. Bueno, pero en Colombia también, en México entiendo que deben suceder elementos iguales, en los cuales uno tiende a entender que ciertas elecciones no están determinadas por una plena libertad. Ahora, lo cierto es que la consecuencia de la hipótesis sartriana deriva en eso necesariamente, y está bien que derive en eso para mí. Primero, en esto que decías vos de volver a la animalidad, Sartre te diría que no, porque para Sartre no existe algo así como una ética. Sartre igual nunca habla de ética, habla de moral, ¿no? Él dice, bueno, la moral es un invento en el cual todos nosotros acordamos que ciertas cosas las vamos a ver mejor y ciertas cosas las vamos a ver peor, al estilo nietzscheano, ¿no? Porque Sartre dice, la única forma que vos tenés de encontrar una moral que no esté atravesada por determinaciones culturales, sociales, históricas, es con Dios. O es con una fuente que te diga los parámetros de convivencia, de coexistencia, de bien, de mal, etcétera, son estos, digamos. Nietzsche decía, hay una tabla de moral arriba de cada una de las sociedades, ¿no? Queriendo decir que no hay una tabla para todos, sino que cada una se la construye. Sartre diría lo mismo, ¿no? Sartre de hecho dice lo mismo. La moral, Sartre dice, a mí me encantaría, de hecho lo dice en la conferencia, ¿no? Dice, a mí me encantaría que existiera Dios. A los existencialistas no partimos de la inexistencia de Dios porque no querramos que exista. Nosotros nos gustaría que existe porque si existiera Dios, tendríamos ya la guía de cómo actuar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, para dónde tengo que ir, etc. Ahora, lo cierto es que cuando eso no está dado, porque es una hipótesis que es, yo no sé, cada uno la ve como quiere, ¿no? Para Sartre una hipótesis autoevidentemente absurda, y dice, cuando vos corres esa hipótesis ya no tenés ningún manual de uso del ser humano para decir, bueno, por este lado voy. Y entendiendo desde esa perspectiva, fíjate qué loco, ¿no? Incluso a nosotros que nos gusta la filosofía y nos gusta este tipo de debates, encontramos cierta resistencia en el extremo al cual nos lleva Sartre, porque nos lleva a reconocer que incluso en los extremos más
eso, más extremos, más complejos de la existencia que la existencia humana conoce, hay libertad para hacer eso que cada uno elige. Hay una anécdota, mira, me haces acordar ahora, no me acuerdo ahora quién le dijo, me parece que la escribe Hannah Arendt en el libro sobre las crónicas que hace de Nuremberg, que cuenta una historia en la cual en un campo de concentración, bueno, todos sabemos lo que pasaba en los campos de concentración nazis, la comida escaseaba y en un momento un padre estaba con su hijo, estaban los dos presos en Auschwitz, y el padre roba de no sé dónde 2 bollos de pan, ¿no? Para compartir con su hijo. Y cuando él le va a llevar el bollo el bollo de pan a su hijo, el hijo ve al padre con los 2 bollos de pan y con un ataque de furia y de hambre y desesperación lo mata con un palo y se come los 2 bollos de pan, ¿no? Imaginémonos que esa escena terrible redactada por Hannah Arendt fuera una escena cierta, que seguramente escenas como esa deben haber pasado. ¿Hay libertad en ese lugar, en esa decisión, en ese matar al padre por el hambre que uno tenía? Sartre diría que sí. Y me parece que, no sé si me parece, a mí por lo menos me costaría mucho reconocer que ese es un acto de libertad, digamos. Lo que pasa, el problema con Sartre es que para Sartre acto y libertad son lo mismo. Entonces no hay un acto que no sea libre. El acto o es libre o no es acto. Y si el acto es intencional, esto es, responde a una manifestación física que vos querés hacer, ese acto está condicionado, no está condicionado por nada más que por tu propia libertad. Diría Sartre, ¿no? Digo, por lo que decías vos. Pero por eso se vuelve incómodo, ¿no? Y se vuelve incómodo porque yo creo, a mí me pasa esto con Sartre, yo creo que el guaso tiene razón en las hipótesis y tiene razón en las consecuencias y aún así me resulta incómodo. Yo creo que Dios no existe, creo que estamos condenados a la libertad porque la única forma de no libertad tiene que ver con una determinación presujeto, digamos, una determinación que no soy yo mismo, y si yo no me... Porque lo loco que tiene Sartre es esto, y que para mí también es correcto, a lo mejor ustedes dirán que no. Para Sartre, o vos sos libre o no sos libre. Vos no podés ser medio libre. No podés ser libre en una parte y libre y no libre en otra parte. O vos sos un sujeto que estás determinado y por lo tanto no sos libre, o sos un sujeto que no está determinado y por lo tanto sos libre. Ahora, vos no me podés decir, va a decir Sartre, que tenés una medio determinación por esta parte, entonces vos tenés ciertos rasgos en tu personalidad que son determinados porque te pasaron ciertas cosas, pero ciertos elementos son libres. Porque la libertad para Sartre, y yo creo que entendía correctamente, la libertad o es absolutamente libre o no es libertad. Y en ese sentido, Sartre se vuelve muy incómodo, me parece, porque nos deja en un lugar muy incómodo. O soy libre y todo es mi responsabilidad, y soy un padre de mierda porque es culpa mía, o soy un esposo de mierda porque es culpa mía, o soy un amigo de mierda porque es culpa mía, o nada de eso es mi culpa, ¿no? Entonces ya la determinación es el capitalismo, es Dios, es mi pasado, es mi presente, etc. Parece que en ese sentido es muy incómodo, y en el prólogo que la escribe Fanon, Sartre dice, yo había separado cosas para leer porque son la verdad que re lindas, pero ya estamos muy sobre el pucho, Sartre de hecho va a decir ni siquiera que vos sos libre por tus propias decisiones, que de última va a decir, bueno, si aceptamos todos los principios del existencialismo, yo sería responsable de todo lo que yo hago. Sartre va a decir, vos sos responsable tuyo, pero además sos responsable de toda la humanidad, porque cada vez que vos elegís ser el sujeto que sos, estás eligiendo no solo el sujeto que sos, sino que estás eligiendo un modelo para todo el resto de la humanidad. Estás eligiendo el hombre que todo el mundo debería ser. Una cosa ya extrema. Gabriel. Sí, siguiendo la línea que vos estás diciendo, yo creo que Sartre ve que el hombre se mueve hacia un fin, hacia un futuro lleno de posibilidades, y en la mayor parte de las veces es consciente de ello. Sartre creo que se da cuenta de que es más fácil ser una mera cosa, esta es mi opinión, ¿no?, que un sujeto. ¿Por qué? Porque la mayoría le tiene miedo a la libertad, porque vivirla plenamente me parece que implicaría definirse individualmente, y eso le jode al ser humano. Sí, tal cual. Pero aparte, Sartre lo llama cobardes en el... Sí, Jorge. Gracias, Diego. Yo solo me pregunto, ¿de qué libertad estamos hablando cuando hay una sociedad
perfectamente estructurada y delimitada ahora por el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal contemporáneo, que de algún modo ha incidido en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana incluso, y de algún modo, ¿cuál es la libertad de la que hablamos? Porque finalmente suena muy romántico pues esto de la libertad, pero es cierto que tenemos libertad absoluta, por ejemplo, para conseguirnos un trabajo bien remunerado, o hay una estructura que nos condiciona y nos determina para aceptar lo que te ofrece hoy el mundo capitalista, que son trabajos depauperados, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay condiciones ideológicas que de algún modo te llevan a un consumismo extremo, etcétera, etcétera, ¿no? No quisiera abundar, pues, para no quitar tiempo, pero esa sería la cuestión de qué libertad hablamos. Está perfecta la pregunta, porque es cierto, porque Sartre no se refiere, entiendo yo, a la libertad en la cual uno puede ocupar en la escala social o en las condiciones socioculturales el lugar que uno quisiera. Sartre no se refiere cuando dice somos libres, te está diciendo vos sos libre para ser CEO de Microsoft o sos libre para ser un peón de albañil en una obra mal pago. Sartre lo que está diciendo es, vos podés configurar las condiciones de tu existencia como sujeto libre. Esto es, vos podés elegir ser una persona cobarde, ser una persona valiente, podés elegir ser una persona leal a ser una persona desleal, podés elegir ser una persona celosa a ser una persona segura, vos podés elegir un montón de condicionantes de tu propia personalidad. Y esto es, vos podés elegir tu propia esencia como existente que vos sos. Ahora, no se refiere Sartre, porque pensé que Sartre era un marxista, digo, no era un guaso que le parecía que cualquier explotado era explotado porque quería. Ahora, el explotado tenía dos opciones para Sartre, tenía muchas, pero tenía por lo menos dos. O rebelarse contra la explotación o someterse a la explotación. Ahí está la libertad para Sartre, no en elegir ser un sujeto rico o ser un sujeto pobre. Por supuesto que Sartre conocía y además disputaba mucho y peleaba mucho con las condiciones las condiciones desiguales en las cuales el mundo vivía en ese momento, y estoy seguro que estaría de acuerdo en las que vive hoy. Pero el punto no era qué lugar vos ibas a ocupar en esa escala, el punto es cómo te ibas a enfrentar vos y cómo ibas a afrontar el lugar que ya por suerte te había tocado. Porque como dijo Sartre no dijo vos sos lo que haces de vos. Sartre dijo, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Esto es, si vos naciste esclavo, porque tu papá era un esclavo y vos naciste en una plantación donde te tratan como esclavo, tu opción de libertad no va a ser soy el terrateniente o soy el esclavo. Tu opción va a ser soy un esclavo que se somete a la esclavitud y la soporta como una condición de vida, o soy un esclavo que rebela y lucha por su libertad. Ahí está para Sartre el punto en donde está, por eso digo, la frase somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, tiene las dos improntas, ¿no? Tiene la impronta de no desconocer que somos sujetos sujetados a una coyuntura, pero reconocer sobre todo que incluso siendo sujetos sujetados a una coyuntura, nosotros podemos elegir cómo enfrentar esa coyuntura, si con derrotismo, con cobardía, con miopía o con heroísmo, con valentía, etcétera, ¿no? Con hidalguía. Ahí está la libertad de Sartre. Pensá que, y no hemos visto nada, pero me parece que hubiera sido re interesante, ya se nos hizo re tarde, pero sobre el prólogo que le hace a Fanon. Fanon escribe un libro, yo ya con esto cierro. Fanon era un francés que era descendiente de argelino. Argelia en ese momento era una colonia francesa en el norte de África, donde los franceses estaban haciendo barbaridades, como todas las colonias, digamos, mandando mercenarios, sometiendo a todas pequeñas insurrecciones, etc. Y explotando esclavos. Y Fanon escribe un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, que lamentablemente no tuvo mayor trascendencia, pero porque la culpa fue que le hizo un prólogo Sartre, ¿no? Y Sartre escribe un prólogo tan breve y tan violento y tan maravilloso que opacó el libro, pero lo cierto es que el libro es maravilloso. En términos de descripción, ¿no? Y Sartre en el prólogo de Los Condenados de la Tierra hace una suerte en función de lo que decías vos, ¿no? De cómo el oprimido tiene que enfrentar su opresión. Y el guaso Sartre empieza diciendo, es un prólogo muy cortito, los invito a que lo lean si no tuvieron la oportunidad de leerlo. Tiene 6 páginas nada más. En ese prólogo Sartre empieza diciendo, nosotros los franceses, los occidentales, los europeos, siempre tratamos de humanizar a estos negros, a estos esclavos, a estos semi-humanos que eran, ¿no?
Y va contando cómo primero empezaron a tener voz y cómo los europeos decían, bueno, qué bueno, tienen voz, miren, le dimos la voz, le dimos el ser, le dimos el verbo, etc. Y cómo luego los padres de los nuevos esclavos eran sujetos iluminados solamente por la luz de los europeos, y cómo luego los hijos de esos esclavos primitivos, digamos, de una generación anterior, van tomando su propia luz y ya ni siquiera toman como objetos de interlocutores válidos a los viejos, a los colonizadores, ¿no? Y Sartre dice una cosa muy maravillosa, dice, nosotros pasamos de ser los sujetos de la historia, esto de los europeos pasaron de ser los sujetos de la historia a ser los objetos de la historia. Porque Fanon ya no le escribe el libro a los europeos, no habla con los europeos, no habla con los... Escribe el libro en francés, Fanon, en el idioma francés. Y no habla con los franceses, no habla con los ingleses, no habla con los australianos, con los austríacos, etc. Habla con los africanos. Y le dice a los africanos, muchachos, Europa se está yendo a la mierda, Europa está por perecer. Y nosotros, que somos una colonia de esa forma de existencia que está por perecer, tenemos que rebelarnos y levantarnos. Y la única forma que conoce la esclavitud de rebelarse, de esa forma de esclavitud de rebelarse, es el odio, dice Fanon. Y lo dice Fanon, no, lo dice Sartre. Y ese odio, dice Sartre, es un odio que en realidad nosotros no nos damos cuenta, porque en un pasaje de ese prólogo Sartre dice, en Argelia y en Angola están matando europeos como si fuera nada. Encuentran un europeo en una esquina y lo matan. Y nos están matando, dice Sartre, porque nos están matando con la misma violencia que nosotros generamos contra ellos. Es nuestra violencia, dice Sartre, que vuelve en contra de nosotros. Y en ese prólogo está la famosa frase de Sartre que dice, matar a un europeo es matar a dos pájaros de un tiro, porque muere un oprimido y muere un opresor, ¿no? Porque, o sea, el oprimido, el esclavo deja de ser esclavo cuando mata a su amo, y el amo deja de ser amo porque se murió. Entonces matás a dos pájaros de un tiro. Es un prólogo fantástico, es muy complejo, es violento, es provocador. Sartre, aparte en ese prólogo, termina diciéndole a los europeos, todos ustedes tienen la culpa. Todo lo que me están escuchando ahora o que me están leyendo ahora, todos ustedes europeos, humanistas, que se creen, pero yo no torturé a nadie, pero yo no maté a nadie, dice Sartre, todos ustedes tienen la culpa, porque ustedes votaron un gobierno que hizo estas barbaridades, y además sus hijos participaron en este tipo de guerras, y los mercenarios que su gobierno mandó a que mataran africanos, ustedes no levantaron la voz en ningún momento, y ahora que esa violencia está volviendo contra ustedes, dicen ustedes, pero yo no fui, pero si nosotros los tratamos bien. En eso digo, en este concepto de libertad y de responsabilidad de Sartre, ese prólogo amplía la dimensión de la responsabilidad y de la libertad a lugares en los cuales, si era incómodo reconocer nuestra libertad absoluta y nuestra responsabilidad absoluta en nuestras propias decisiones, imagínense si nosotros tuviéramos que ser responsables además de las decisiones, por ejemplo, de todo nuestro gobierno, ¿no? Como decir, que yo no digo que esté mal, es una forma de verlo, como decir, bueno, todos los estadounidenses son responsables de todas las guerras que los gobiernos estadounidenses que ellos votaron hicieron. No es... Uno tiende a creer que sí, digamos, pero ahora individualizarlo de esa forma, no sé, digo, es complejo. Gabriel. Yo cierro con esto, me podría quedar toda la tarde, toda la noche, pero vos sabés que para mí, con todo lo que aprendí, con lo que vos me enseñaste, lo que yo leí alguna vez, no solamente era incómodo, sino también era peligroso Sartre. Y su peligrosidad siempre fue haber puesto ese énfasis en el tema de la libertad, ¿no? Porque no solo se dedicó, como muchos otros filósofos o grandes academicistas, en predicar el tema de la libertad por el mundo, sino hay una característica muy buena en él, que yo creo que él vivió su libertad. Y yo creo que sin duda resultan incómodas sus palabras, porque era una época donde había suficiente tensión para poder determinar lo que era el tema de la libertad y cómo la entendía él. Me hace acordar este pensador, si hago un retroceso en la historia, un Sócrates, ¿sí? Si más ni menos es como Sócrates. De mi punto de vista, haber leído a Sartre es, en definitiva,
encontrarme con mi propia historia y al fin de cuentas yo creo que mi libertad se la debo mucho también a este pensamiento, ¿no? De Sócrates, de Sartre, y las huellas que él dejó a mí personalmente fueron muy impactantes, porque me enseñó a entender la libertad, sacarme muchos pragmatismos, muchas historias raras que yo entendía de la filosofía, los dogmas de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Me siento además profundamente identificado con lo que decía Gabriel, porque a mí me pasó lo mismo con Sartre. A mí Sartre me cambió, en algunos aspectos de mi vida me cambió la forma de ser de una forma que me permitió de hecho ser un sujeto mucho más armonioso con mi entorno. Que bueno, ya en alguna zona nos juntaremos a tomar un vino y ya lo charlaremos bien. Pero me pasó lo mismo. A mí Sartre de verdad me cambió la vida. Con conceptos muy básicos, ¿no? Yo Sartre no es el pensador que más conozco, no es el que más estudié. Yo trabajé mucho Heidegger, mucho Nietzsche, Sartre un poco, pero hubo un par de conceptos de Sartre que me hicieron dar cuenta, creyendo que lo que me decía tenía una base de realidad muy fuerte, que realmente a mí me cambió la vida. Me hizo esto, lo que decís vos tal cual. Me hizo darme cuenta de lo que... Bueno, Diego, te agradezco mucho. Yo tengo que partir. Vamos a entrar ahora con Marx la otra semana. Espero poder estar. Dale. Yo tengo mucha discusión con Marx. Estoy muy enojado con Marx. Sí, pero vamos. No estoy enojado con Marx. Entonces tenés que estar. Si estás enojado, tenés que estar sobre todo. Sí, yo creo que más que nada con la nueva izquierda. Tengo un problema ahí con la nueva izquierda. Mira, ya lo vamos a charlar. Yo aparte me identifico mucho con el marxismo. Yo casi que ya me di cuenta. Me siento como muy marxista. Hablando de esto de que uno necesita de etiquetarse de alguna forma medio pava. Porque aparte lo cierto, y con esto cierro y ya despido todo. Lo cierto es que Marx, más allá de la revolución que generó en su momento, son categorías que ya hoy no tienen mayores sentidos, ¿no? O sea, esta categoría de derechas, de izquierdas, de burguesía, de incluso capitalismo como concepto estanco, son conceptos bastante tontos que no nos sirven para entender lo que pasa hoy en el mundo, ni en nuestra realidad ni en ningún otro lugar. Pero que bueno, que en esto que decimos la nueva izquierda, que siguen atados a estructuras tan anacrónicas y tan ahistóricas hoy, que no te sirven en realidad para analizar lo que sucede. Pero lo vemos la semana que viene y te agradezco, Gabriel, les agradezco a todos. Ya con esto estamos cerrando, que se nos hizo re tarde. Y nos encontramos la semana que viene y terminamos con Marx. Chao. Dale, muchas gracias. Chau, chau para todos. Chau, chau. Adiós, Valentina, Jorge, Lau. Gracias, Diego. A todos, buenas noches. Y la verdad es que con vos. Gracias.